Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. El episodio de hoy viene cargado de temas que esperamos que os resulten tan apasionantes como a nosotros. Empezaremos explicando la reciente revisión de nuestro escenario económico para 2023 y 2024, que podéis consultar como siempre en nuestra web www.caixabankresearch.com. Luego hablaremos largo y tendido sobre la economía de China con nuestro especialista en el país, Luis Piñeiro de Matos. Buenos días, Luis. Buenos días, Patricia. Y finalmente, nuestra economista Judith Monturiol nos explicará las perspectivas del sector agroalimentario español. Por el camino os acompañarán en esta travesía económica los locutores residentes Ricard Murillo Gili. Buen día, Ricard. Buenos días, Patricia. Y que nos habla, Patricia Esteban. ¿Empezamos? El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia. Te recuerdo que me debes un café, que acerté la última decisión de la Reserva Federal. Me acuerdo, la famosa Hawkish Post. Aunque por una vez que aciertas, chico. No es broma, que no te quites mérito, que lo tuyo no fue acertar, como si hubiera sido cosa de suerte, sino puro conocimiento y buen criterio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros también de tenerte. Luego hablamos de la China. Y antes de empezar, creemos que es de recibo hacer una mención a Claudia Goldin, que esta semana ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral y la brecha de ingresos que sufren. Esta economista estadounidense ha demostrado que en el pasado gran parte de las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres se debía a diferencias en el nivel de educación y en los puestos de trabajo, y que en la actualidad la mayor parte de la brecha de género en los ingresos se da entre hombres y mujeres en el mismo puesto, y que este diferencial ocurre en gran medida a raíz del nacimiento del primer hijo. Ricard, Luis, ¿sabéis cómo demostró Claudia Goldin la discriminación laboral que sufren las mujeres? Cuéntanoslo. Pues resulta que llevó a cabo un experimento en los procesos de selección de músicos en las orquestas. Mediante el uso de audiciones a ciegas, es decir, con una pantalla que tapaba al intérprete, evidenció que la contratación de mujeres aumentaba un 50% si el jurado no conocía el género del artista. Además de su extensa producción en este ámbito, la economista estadounidense también ha contribuido a la literatura académica en materia de desigualdad y de mercado laboral. Otro día invitaremos a nuestro compañero Josep Mestres, que es especialista en el tema, para que nos hable del tema, ¿te parece, Ricard? Perfecto, ya vino aquí, estará muy contento de volver. Hará doblete. ¿Visteis los gráficos, por cierto, con los que la Academia Sueca acompañó el anuncio del premio en Twitter? Pues os recomiendo a todos y a nuestros oyentes que lo veáis porque eran una preciosidad, clarísimos y aparte muy bonitos. Pasemos a la revisión de nuestro escenario de previsiones. Contábamos el mes pasado que la narrativa tras la vuelta del verano giraba en torno a 3 elementos que nos explicó Ricard con mucho detenimiento. En primer lugar, la desaceleración de la actividad a distintas velocidades entre regiones. En segundo lugar, el proceso de desinflación. Y, en tercer lugar y último, el final del ciclo de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Ricard, cuéntanos cómo se han trasladado estos 3 elementos a las nuevas previsiones de CaixaBank Research. Sin querer marear mucho con cifras, hemos revisado algo a la baja las previsiones de crecimiento del PIB de la eurozona. Antes pensábamos que en 2023 el PIB de la eurozona crecería un 0,7, ahora pensamos que crecerá un 0,5. Para Estados Unidos, pese a seguir esperando una marcada desaceleración de la actividad en los siguientes trimestres, el tercer trimestre fue mejor de lo que se esperaba. Todavía no ha salido el dato, pero va a salir mejor de lo que esperábamos. Y esto nos empuja al alza la previsión para 2023 y 2024 a 3 décimas al alza, hasta el 2% y hasta el 0,8% respectivamente. En cuanto a la inflación, hemos revisado algo al alza las previsiones para este año y el siguiente, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Y esto se debe a 2 factores. El primero, el aumento del precio del petróleo, que lleva diversas semanas en niveles bastante altos, superiores a lo que veníamos viendo antes del verano. Y por otro lado, a la resistencia a la baja de la inflación subyacente. Venimos diciendo que hay este proceso de desinflación, de que la inflación subyacente está cayendo, pero lo está haciendo a un ritmo más gradual de lo que quizá podíamos haber esperado. De hecho, un dato relevante es que pensamos que el objetivo del 2% de inflación que tienen los bancos centrales se alcanzará a mitades de 2025 en la eurozona y a finales de 2024 en Estados Unidos. ¿Y cómo han quedado las previsiones para España? En el caso de la economía española, hemos revisado al alza nuestras previsiones de crecimiento del PIB para 2023 del 2,3 al 2,4%. Nada, una décima.
pero la hemos revisado a la baja en 2024, del 1,7 al 1,4, con un perfil de menos a más a lo largo del año que viene. Más adelante hablaremos en detalle del nuevo escenario para la economía española, pero ahora me gustaría que volviéramos a los tipos de interés, si te parece, Ricard. Decías que pensamos que el objetivo del 2% de los bancos centrales se alcanzará a mitades de 2025 en la eurozona y a finales de 2024 en Estados Unidos. ¿Significa eso que a partir de entonces los bancos centrales empezarán a recortar los tipos? No necesariamente, Patricia. De hecho, los bancos centrales suelen tener una perspectiva a futuro en cuanto a la inflación. El BCE, de hecho, la tiene explícita. Su objetivo es que la inflación esté en el 2% en el medio plazo. Esto quiere decir que no van a esperar a que la inflación esté al 2% para bajar los tipos. En el momento en que vean que la inflación va a alcanzar el 2% en algún momento en el futuro, ya deberían poder bajar los tipos. Y no solamente esto, sino que además tenemos que tener en cuenta que lo que afecta a la política monetaria son los tipos de interés reales, es decir, el tipo de interés nominal, el que fija el Banco Central, menos inflación. Este tipo de interés real es el que condiciona la postura de la política monetaria. Entonces, en un contexto en el cual la inflación está cayendo, si los tipos de interés se mantienen iguales, el tipo de interés real está aumentando, por lo que el Banco Central estaría endureciendo su política monetaria, dejando los tipos de interés constantes. Entonces, si el Banco Central desea mantener una postura de política monetaria constante, digamos, podría tener que estar bajando los tipos de interés nominales a medida que la inflación va bajando. Y esto es lo que esperamos que vaya pasando a partir de mitades del año que viene. Lo que está claro es que la tarea que tienen los bancos centrales en estos momentos no debe ser nada fácil. Por un lado, desean llevar la inflación al 2% y para ello necesitan enfriar algo más las economías, pero sin llegar a descarrilarlas. Es muy difícil calibrar el nivel de endurecimiento monetario necesario. Totalmente, Patricia. Además, los mercados financieros, que son uno de los principales canales a través del cual se transmite la política monetaria, están moviéndose de forma muy intensa en las últimas semanas, justamente tratando de entender la lectura que hacen los bancos centrales del escenario y tratando de anticipar sus siguientes movimientos. Como ejemplo, en el último mes hemos visto un repunte de casi un punto porcentual en el tipo de interés de la deuda soberana de Estados Unidos a 30 años. Es decir, el bono soberano de Estados Unidos a 30 años ha aumentado un punto porcentual su rentabilidad. Se ha llegado a rozar el 5%, mientras que en verano de 2020 estaba en el 1,2%. Podríamos pensar que en tiempos normales no debería fluctuar mucho este tipo de interés de la deuda soberana a 30 años, y no es lo que hemos visto este último mes. Y esto se debe a que los inversores están tratando de entender y están interpretando cómo el Banco Central va a efectuar esta política monetaria con tipos de interés altos por más tiempo de lo que se esperaba. Cierto es que también a este repunte ha ayudado a la situación política y fiscal de Estados Unidos, con los constantes flirteos con la posibilidad de cierres de gobierno, ¿no? Este government shutdown que vimos hace unas semanas, y también las perspectivas de una deuda soberana que no para de aumentar en Estados Unidos. ¿Cómo se nota, Ricard, que te gusta la política monetaria y que eres un... Se ríe Luis también, los dos ahora no me veis, pero se están riendo. Antes de darle paso a Luis para que nos comente la situación de la economía china, Ricard, ¿hay algún artículo que quieras destacar de la sección internacional del informe mensual que hemos publicado? Los vamos a comentar todos, si te parece, son todos muy interesantes este mes. Hay uno que ya hemos contado de forma implícita, pues básicamente lo que hace es describir el cambio de previsiones que hemos realizado, entonces ya más o menos lo hemos contado. Luego hay otro con el título Estados Unidos, la recesión que nunca llega. ¿Y qué has escrito tú? Sí, es verdad. Que trata de explicar por qué Estados Unidos no está en recesión, pese a que hay diversos indicadores que apuntan a que esto debería producirse más pronto que tarde. Sin querer entrar mucho en detalles, hay un indicador que ha predecido todas las recesiones que se han producido en los últimos años en Estados Unidos, y esto es la inversión de la curva de tipos de interés soberana. No entraremos en detalles, Patricia, pero este indicador apunta a que la probabilidad de ver una recesión en Estados Unidos en los siguientes 12 meses es del 70%, que es un porcentaje muy elevado. Tenemos esto por un lado. Tenemos por otro lado un tercer trimestre que, como he dicho antes, vamos a ver un crecimiento del PIB positivo. Y tenemos luego señales mixtas tanto en el mercado laboral como en el mercado inmobiliario. Entonces es una situación muy compleja la que hay ahora mismo en Estados Unidos. Y bueno, este artículo trata de explicar un poquito cuáles son los indicadores que debemos fijarnos.
Luego hay otro en el que elaboramos un monitor para analizar la vulnerabilidad externa de las economías emergentes. Mediante distintos indicadores como la balanza corriente, la deuda externa, las reservas del Banco Central, ordenamos las principales economías emergentes según su vulnerabilidad externa. No es mucha noticia que sean Argentina y Turquía los que estén liderando este ranking. Los sospechosos habituales, ¿no?, que comentan las autoras, que son nuestras compañeras Rita Sánchez y Beatriz Villafranca, ¿verdad? Sí. Y finalmente hay dos que nos detallan la tendencia de la globalización de los últimos años. Esta globalización, medida como exportaciones e importaciones sobre el PIB, se ha estancado desde la gran crisis financiera. Es decir, las exportaciones e importaciones han crecido al mismo ritmo que el PIB. Desde los años 80 esta dinámica no era así, sino que exportaciones e importaciones aumentan mucho más que el PIB y pudimos observar una nueva ola de la globalización que estaba basada pues, en el cambio tecnológico, sobre todo. Pues bien, esta tendencia se ha estancado. Esto no quiere decir que las exportaciones e importaciones estén cayendo, simplemente que están creciendo al mismo ritmo que el PIB. Excelente, Ricard. Pues os animamos a todos a leer los artículos en nuestra web y ya, sin más dilación, damos paso y la bienvenida a nuestro compañero Luis Piñeiro de Matos, economista de CaixaBank Research, portugués de nacimiento, belga de adopción, residente en Barcelona y especialista en la economía del gigante asiático. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muito obrigado pelo convite, Patrícia e Ricardo. Economía Express, el informe mensual sonoro de CaixaBank Research. Tienes disponible este y los demás episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Este verano hemos leído noticias preocupantes sobre la salud del sector inmobiliario chino y titulares que hablaban de desaceleración, decepción, tormenta, aterrizaje forzoso y otras perífrasis más o menos poéticas en relación con la situación de la economía china. Dinos, Luis, ¿cuál es tu valoración sobre el estado de la economía china y sobre sus perspectivas? Todos sabemos que China se ha desarrollado mucho en las últimas décadas. Hay que recordar, por ejemplo, que incluso con la pandemia, China no ha parado de crecer. En 2021 la economía china creció un 8% y en 2020 y 2022 también ha crecido, eso sí, a tasas algo más bajas. Una parte del crecimiento en la pandemia se debió precisamente al comportamiento del sector exterior. Incluso en medio de unas políticas sanitarias muy restrictivas y usualmente alargadas en el tiempo, que todos seguramente recordamos, las exportaciones de China han llegado en 2022 a un nivel 40% superior al de 2019. Pero su economía ha acumulado también desequilibrios que se están manifestando, por ejemplo, en una rápida acumulación de deuda, una tendencia que ya viene desde antes de la pandemia, sobre todo en el sector inmobiliario y en las administraciones locales. A estos desequilibrios se suman ahora riesgos al crecimiento, tanto internos como externos. ¿Como por ejemplo? Como riesgo interno señalaría la situación financiera de muchos gobiernos locales, muy dependientes de estos ingresos con ventas de terrenos a promotoras y que sabemos que ahora están en mínimos históricos. Como riesgo externo señalaría sin duda las crecientes tensiones geopolíticas que podrían resultar en más fricciones a los flujos de comercio internacionales. ¿Podemos hablar, Luis, de una ralentización de la economía china entonces? Yo diría que en 2023 estamos asistiendo a una ralentización estructural, pero también a un reequilibrio de la economía. El reequilibrio de las exportaciones, que están ahora más o menos un 10% por debajo de las de hace un año, presionadas también, es cierto, por el enfriamiento de la demanda global. Y esta suma de factores entre esta ralentización estructural y el reequilibrio a corto plazo se puede observar también en el sector inmobiliario. Desde hace más de 2 años que estamos viendo un importante ajuste en el sector, tras años de fuerte expansión. Por un lado, el reequilibrio implicará un proceso de desapalancamiento de las promotoras, la reducción del ritmo de construcción, de caídas de precios, 3 factores que estamos observando ya. Por otro lado, la ralentización estructural viene de factores de fondo, como una menor velocidad de urbanización, el declive poblacional en el país, menores tasas de formación de hogares, que implican todos una menor demanda por vivienda. Y en conjunto, entonces, esta suma de factores cíclicos y estructurales, esperamos que la economía china crezca menos a corto y a medio plazo.
Hemos revisado la tasa de crecimiento para este año al 5,2%, antes teníamos un 5,7%, y la de 2024 al 4,6%, antes teníamos un 4,9%. Pensando también que observaremos una ralentización estructural del crecimiento de China hacia el 3% a finales de esta década, en línea con las previsiones del FMI. Y Luis, ¿y este menor crecimiento que comentas de la economía china, qué impacto puede tener sobre el resto de economías? Estimaciones recientes de instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, apuntan a que una ralentización gradual de China podría restar entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento de la economía europea o británica por cada punto menos de crecimiento en China. Por otro lado, si se tratara de un aterrizaje forzoso, una ralentización más abrupta del crecimiento como resultado de una crisis financiera en China, podría producir impactos aún más significativos, restando más de un punto porcentual al crecimiento de estas economías. Son cifras que tener en cuenta. ¿Y cómo se trasladaría? Es decir, ¿qué canales se verían afectados? Hay dos canales que empujarían el crecimiento a la baja y otro que moderaría el impacto, digamos. El primero negativo es a través de mercados financieros. Una ralentización en China podría trasladarse a un mayor riesgo percibido por inversores, al deterioro de perspectivas de beneficios de muchas empresas europeas, y esto produciría un impacto negativo en precios y rentabilidades. El segundo, y quizás el principal, sería el comercio internacional. Una ralentización de la economía china se traduciría en una menor demanda por importaciones a nivel global, lo que reduciría las exportaciones de sus socios comerciales y se traduciría directamente en un menor crecimiento del PIB. En este sentido, aunque la exposición de la eurozona a China no sea demasiado elevada, digamos que un 10% de las exportaciones europeas van a China, hay que considerar también los efectos indirectos de una menor demanda de China por la ralentización que generaría en otros países y que se traduciría a su vez en una contracción de las exportaciones de la eurozona. En conjunto, estimamos que una caída del 10% de las importaciones de China, semejante a lo que estamos observando este año, reduciría las exportaciones de la eurozona prácticamente un 2%, aunque el impacto podría diluirse en el tiempo si se tratara de una ralentización más gradual. Con todo, hay un canal, el tercer canal de que hablábamos antes, que podría mitigar el impacto negativo de los dos anteriores, y este es el mercado de materias primas. Una menor demanda de China contribuiría a reducir precios, lo que para países o regiones importadores netos de materias primas, como la Unión Europea, podría contrarrestar en parte estos impactos negativos. Siguiendo con este papel de China como gran exportador global, Luis, nos gustaría que nos hablaras de un par de artículos que publicaste el mes pasado sobre el papel de China y otras economías del sudeste asiático en las cadenas de valor globales. Cuéntanos algo sobre estos artículos. Para entender la posición de China como mayor exportador del mundo y como nuevo centro de gravedad, entre comillas, de las cadenas de valor globales, podemos mirarlo bajo distintos ángulos. Y entonces uno de ellos es cómo este proceso ha afectado a sus vecinos asiáticos. En el siglo XXI, tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, se ha visto el desarrollo de China como fábrica del mundo. Y es una fábrica que no es solo de juguetes o prendas textiles baratas, sino que de manufacturas cada vez más avanzadas como electrónica, maquinaria, etc. Y esto ha también arrastrado a países en su entorno, en concreto en el sureste asiático. Los países ASEAN, entre los cuales incluimos Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, entre otros, han ganado también relevancia en el sector manufacturero global. Asimismo, una pregunta que nos podemos hacer es cómo afectará el nuevo entorno geopolítico a los vecinos de China y cómo estos se posicionarán. Es factible que las nuevas estrategias de minimización de riesgos en el comercio internacional acaben generando ganadores, en particular en países con posiciones geográficas más cercanas a China o Estados Unidos, o países con determinados recursos imprescindibles. Y la pregunta es, ¿estarán los ASEAN entre estos ganadores? Aquí destacaría el caso de Vietnam. Es un caso bastante interesante. En las últimas 2 décadas, los destinos y la composición de flujos de comercio se han transformado.
Sus exportaciones al resto del mundo se han multiplicado por 20, frente a un 4 en el conjunto de los países ASEAN o 10 incluso en el caso de China. Vietnam exportaba principalmente minería, productos refinados, textiles a Asia, y hoy en día un 30% de las exportaciones de Vietnam van a Estados Unidos y más de la mitad son de electrónica y maquinaria. La creciente apertura al exterior se ha traducido también en una mayor integración con toda la cadena de valor asiática, en particular con países como China, pero también Corea del Sur. Por otro lado, el caso de Vietnam, donde observamos un periodo de auge económico a partir de los años 80-90, contrasta con el caso de Malasia, ya de partida una de las economías más desarrolladas de la región, que vio de hecho una concentración, digamos, de su cadena de valor en Asia, en particular una integración con China, movida por la fuerte demanda de materias primas y metales en el país. Y entonces, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas entre China y el Occidente, o con Estados Unidos en particular, el replanteamiento de las cadenas de valor global dependerá también de cómo se posicione cada país, tanto políticamente como económicamente. Algunos países asiáticos están de hecho bien posicionados para beneficiarse en el corto o medio plazo del entorno de minimización de riesgos o el de-risking. También apellidado, por ejemplo, de estrategias China más uno, que llevará, por ejemplo, a un aumento de los flujos de comercio intra-Asia y posiblemente a un aumento de la inversión extranjera directa del Occidente en esos países, desviada en parte de China. Pero cada país o bloque de países tendrá también que posicionarse geopolíticamente, lo que en caso de los ASEAN es todavía más difícil, una vez que la ascensión de China como poder global está también afectando al juego de equilibrios en el mar de China meridional. Y aunque es improbable que el mundo se divida en bloques fijos, como en la Guerra Fría, por ejemplo, bloques cerrados, digamos, o que se observen escenarios de desacoplamiento más abrupto entre Estados Unidos y China, será importante que bloques económicos como los ASEAN, pero también la Unión Europea o el Mercosur, actúen en conjunto para defender tanto sus prioridades internas como objetivos globales comunes, como la protección del medio ambiente o la prevención de conflictos. Qué interesante, Luis, todo lo que cuentas. ¿Era apasionante o no el podcast de hoy, Ricard? Sí, hoy venía muy cargado. Muy cargado de temas súper interesantes y muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, Luis, y por compartir tu sabiduría sobre China y el sudeste asiático con nosotros. Y si os parece, tras este extenso repaso de la coyuntura internacional, extenso e intenso, pasemos a comentar la situación de la economía española. En CaixaBank Research, Economía Express. Análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Cuenta Oriol Spax en el editorial de este mes que la economía española, como el conjunto de las economías desarrolladas, sigue moviéndose en un entorno complejo y globalmente adverso. Naturalmente, en un mundo globalizado como el que vivimos y como hemos visto ahora con Luis, España no vive ajena a la subida de los tipos de interés ni de la elevada inflación. Sin embargo, Oriol también comenta que la economía española sorteó las dificultades mejor que el resto de economías europeas en la primera mitad de 2023 y que esto es algo especialmente visible en las dinámicas del mercado laboral. Sí, Patricia, esta relativa resistencia junto con la revisión que realizó el INE de la serie histórica del PIB nos ha llevado a revisar algo al alza las previsiones de crecimiento del PIB para 2023, como decíamos antes, del 2,3 al 2,4. Sin embargo, la debilidad y este entorno complejo que mencionabas pues nos ha llevado a revisar a la baja el crecimiento del año que viene, del 1,7% al 1,4%, con este perfil de menos a más que mencionábamos. Hay la inflación, Ricard, que ya sabes que a mí es uno de los temas que me tiene preocupada. Cuéntanos, ¿cómo está la inflación? Pues tenemos noticias mixtas aquí, Patricia. No podemos acabar de ser muy optimistas. Veníamos diciendo desde hace meses que la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye la energía y los alimentos, en el caso de España los no elaborados, está cayendo. Y en septiembre lo hizo hasta el 5,8%. Y esto es una muy buena noticia, Patricia. La inflación subyacente de hoy es mejor predictor que la inflación general de hoy para saber dónde estará la inflación general de mañana. Dicho esto, de tu cesta de consumo, Patricia, no excluyes ni la energía ni los alimentos no elaborados, ¿verdad?
Pagas electricidad, gas, pones gasolina en tu coche, compras frutas y verduras, así que la que te preocupa, como a mí, es la inflación general. Pues esta repuntó en septiembre, 0,9 puntos porcentuales, hasta el 3,5, lejos de los máximos observados anteriormente, pero todavía por encima del 2% que desearía el Banco Central Europeo. Así, hemos revisado nuestras previsiones de inflación para el conjunto de 2023 hasta el 3,7 y hasta el 3,6 las del año siguiente. Los motivos por los cuales hemos revisado al alza esta inflación son los mismos que hemos mencionado antes en la eurozona de Estados Unidos. El alza del precio del petróleo y estas dinámicas de la inflación subyacente que, pese a estar descendiendo, lo hace a un ritmo más gradual del que pensábamos. Pues muchas gracias, Ricard. Os recordamos que este nuevo escenario sobre la economía española, junto con otros artículos interesantes sobre productividad y otros temas, están disponibles en nuestro informe mensual. Y ahora nos gustaría pasar a otro informe, en esta ocasión el informe sectorial de agroalimentario 2023, que también hemos publicado a principio de mes y que comentaremos con otra invitada estrella de hoy, esta vez al teléfono, que es Judith Monturiol, economista de CaixaBank Research y coordinadora del informe de agroalimentario 2023. Hola Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Patricia. Judith, el campo lleva un par de años difíciles entre la crisis de precios de las materias primas, por un lado, y también por las graves consecuencias del calentamiento global en forma de una sequía persistente que este verano ha azotado a España con especial crudeza. Sí, efectivamente han sido unos años muy difíciles y de hecho pues el año pasado la producción vegetal en España anotó una fuerte caída, rompiendo la senda ascendente de los años anteriores. El descenso de la producción vegetal en realidad fue generalizado en todos los cultivos y en los países de Europa también, pero en España fue mucho más abultado. Estamos hablando de una caída de casi el 14% de la producción vegetal en España en el año 2022 respecto a 2021. Y después de esta caída en 2022 y de este verano de sequía, ¿cuáles son las estimaciones de CaixaBank Research para 2023? Pues las estimaciones de la cosecha de 2023 vuelven a ser especialmente negativas para España, en contraste con una evolución más positiva para el promedio de la Unión Europea. La producción de cereales en invierno sería de las más afectadas. Se esperan unos 6 millones de toneladas menos que en el año 2022 y 10 menos que en 2021. La producción de aceite de oliva, ¿no?, que todos yo creo que lo conocemos más de cerca, también ha sufrido un importante descenso. Estamos hablando de la mitad de la producción respecto a la temporada pasada y esto explicaría la importante alza del precio. Sin embargo, Judith, en el informe, tú y el resto de compañeros que han elaborado los artículos, comentáis que las cotizaciones de las materias primas agrícolas y de los precios de la energía en los mercados internacionales han bajado. Eso tendría que darle un respiro al consumidor y a la industria, ¿no? Sí. La moderación de los costes de los insumos del sector agrario debería aliviar estas presiones inflacionistas sobre los precios de los alimentos que paga el consumidor final. Si tenemos en cuenta también la paulatina recuperación del poder adquisitivo de los hogares en los últimos trimestres, la demanda de alimentos de los hogares se debería dinamizar de cara a los próximos meses. Muy bien. España, también hemos leído en el informe que, y bueno, esto ya lo sabíamos, que están entre el top 10 mundial de países exportadores de alimentos. Sí, y además pues en el top 5 europeo, por detrás de solamente Países Bajos, Alemania y Francia. Entonces, esta situación adversa que está viviendo el sector, por lo que comentábamos, la sequía por un lado, la crisis de precios, ¿ha afectado las exportaciones? Mira, lo que se observa sobre todo pues es el retroceso en el volumen de las exportaciones, ¿no?, ligado a esta menor producción. Pero en cambio, esto se ha visto compensado por el aumento de los precios. Hablamos, en términos de volumen, de una caída del 5,5% de las exportaciones agroalimentarias en el año 2022 y del 9,1% en 2023 con datos hasta junio.
Sin embargo, claro, estos datos no son muy positivos, pero cuando lo comparamos con otros países europeos, vemos que las exportaciones agroalimentarias españolas han mostrado una mejor evolución. Además, miramos distintos indicadores de competitividad y vemos que se muestran muy resilientes, y las cuotas en los mercados mundiales, ¿no?, que tiene España, pues también mantienen un comportamiento bastante favorable. Muy bien, volvamos a la sequía que, como sabemos, está asolando gran parte de la península ibérica. Ha sido, bueno, llevamos ya bastante tiempo, estamos en el mes de octubre y aún hace calor. Esto entiendo, Judit, que solo es la punta del iceberg de uno de los grandes retos a los que se enfrenta no solo la economía o la sociedad en general, sino particularmente el sector, que es combatir y atenuar los efectos del cambio climático. ¿Qué puede hacer el agroalimentario español para afrontar este gran reto? Sí, si ponemos un poco las luces largas, y más allá de esta, digamos, coyuntura adversa de corto plazo, es evidente que el sector tiene que seguir invirtiendo para transformarse, ahondando en su competitividad y en una mayor eficiencia en el uso de los recursos productivos. En este sentido, pues un aspecto muy positivo y que analizamos en el informe sectorial que acabamos de publicar es el tamaño de las explotaciones, puesto que las explotaciones más grandes suelen ser más eficientes y más competitivas. Y los datos del censo agrario pues muestran una evolución positiva en esta dirección. En la última década se ha producido un aumento del número de explotaciones de mayor tamaño en España. Si bien el tamaño medio de la explotación en España, cuando lo comparamos con otros países europeos, es algo más pequeña, ¿no? Y hay otros países donde tienen estas explotaciones más grandes y más productivas, o sea que todavía pues quedaría camino por recorrer en este sentido. Y otro aspecto muy relevante y que también analizamos en este informe es la idea esta de diversificar las fuentes de ingresos de las explotaciones agrarias. En este sentido, pues el turismo rural es un buen complemento a la actividad agraria. En este informe lo que hacemos es usar los datos internos de CaixaBank, evidentemente anonimizados y analizados a partir de técnicas de Big Data, y lo que hacemos es analizar la evolución de los pagos con tarjeta efectuados por los turistas, tanto domésticos como internacionales, en los destinos rurales. Y los resultados nos confirman que después de la pandemia los destinos rurales han supuesto una gran alternativa que ha llevado a que el crecimiento de la actividad turística en las regiones menos urbanas de España haya sido superior que en destinos más tradicionales de costa o los destinos urbanos en las ciudades. Muy bien, bueno, un informe muy completo, habéis tocado muchísimos palos. Es un sector que a mí me gusta especialmente. Da gusto escuchar a Judit, como siempre, y bueno, os animamos a todos a leer el informe de agroalimentario en la web de CaixaBank Research. Muchas gracias, Judit, por haber venido hoy y dedicarnos tu tiempo. Gracias, Patricia, por invitarme al podcast. No será el último, ya te avisamos, porque, por si no lo sabéis, Judit es también coordinadora del informe sectorial inmobiliario que publicaremos el próximo enero. O sea que si nos aceptas la invitación, te esperamos aquí y al año que viene. Vendré encantada. Muchas gracias también, Luis, por haber venido a explicarnos todo lo que sabes sobre la economía china. Muchas gracias, Patricia. Ya sabéis dónde encontrarme cuando queráis hablar de China. También volverás. Y también muchas gracias, Ricard, como siempre, por explicarnos toda la coyuntura y en este caso también las perspectivas de las economías en los mercados internacionales y también de la economía española. Gracias a ti, Patricia. Hasta aquí el podcast de este mes de octubre y os avisamos que el mes que viene seguiremos hablando de economía y presentaremos el dossier sobre perspectivas 2024, un dossier muy especial para el que seguramente contaremos con un invitado sorpresa que descubriremos más adelante. Hasta entonces, que paséis un buen mes de octubre. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.